Buen día a todos. El día de hoy corresponde la clase de la semana 1 del módulo 3 de su carta descriptiva, que es el módulo de parto, puerperio y periodo perinatal. Hablaremos un poquito de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es un decapéptido lineal que solo estimula la LH y la FSH, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Carece de efectos sobre otras hormonas hipofisiarias, salvo que algunos pacientes con acromegalia o enfermedad de Cushing, por ejemplo. Esta estimulación de LH y FSH va a lograrse mediante diferencias del tamaño y la frecuencia de liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, así como retroacción proveniente de estrógenos y andrógenos. Pulsos de baja frecuencia van a favorecer la liberación de la folículo estimulante, mientras que los de alta frecuencia van a dar lugar a la liberación de la luteinizante. Las neuronas secretoras de la GnRH están situadas principalmente en el área preóptica del hipotálamo anterior y sus terminaciones nerviosas se encuentran en las porciones laterales de la capa externa de la eminencia media, adyacentes al tallo hipofisiario. La GnRH va a tener una vida media de 2 a 4 minutos. Previamente, en el módulo pasado, habíamos hablado un poco de las gonadotropinas. Esta es la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Estas dos gonadotropinas son se les conoce como gonadotropinas glucoproteicas, que van a estar compuestas, mencionamos igual el módulo pasado, por las subunidades alfa y beta y secretadas por la misma célula. Recordemos brevemente que las células secretoras de estas hormonas son las células gonadótropas. La subunidad beta específica va a conferir a estas hormonas su actividad biológica particular. Dentro de la función de estas dos hormonas, vamos a tener que se unen a receptores en los ovarios y en los testículos y van a regular la función gonadal al promover la producción de esteroides sexuales y gametogénesis. Por ejemplo, en los varones, la hormona luteinizante va a estimular la producción de testosterona a partir de las células intersticiales de los testículos, las células de Leydig. Sin embargo, la maduración de espermatozoides requiere tanto la LH como FSH. La FSH estimula el crecimiento testicular y aumenta la producción de una proteína de unión a andrógeno por las células de Sertoli, que son un componente de los túbulos testiculares necesarios para sostener al espermatozoide en maduración. Esta proteína de unión a andrógeno va a promover concentraciones locales grandes de testosterona dentro del testículo, un factor esencial en el desarrollo de la espermatogénesis normal. Por otro lado, en el caso de las mujeres, la función de la LH es estimular la producción de estrógenos y progesterona por el ovario. La ovulación va a depender entonces de un aumento repentino de la secreción de LH a la mitad del ciclo menstrual, y la secreción continua de LH va a estimular después al cuerpo amarillo para que produzca progesterona al aumentar la conversión de colesterol en pregnenolona. El desarrollo del folículo ovárico está en gran parte medida bajo el control de la FSH, y la secreción de estrógeno a partir del folículo depende tanto de la FSH como de la LH. Con respecto a la secreción de LH y FSH, esta recordemos entonces que va a estar controlada por la GnRH, que va a mantener la secreción basal de gonadotropina, genera la liberación física de gonadotropinas para la ovulación y determina también el inicio de la pubertad. En hombres, por ejemplo, como en mujeres, la secreción de LH y FSH es episódica, es decir, cada hora ocurren aumentos repentinos de esta secreción mediados por una liberación episódica de GnRH. La amplitud de estos aumentos repentinos de la secreción es mayor en pacientes con hipogonadismo primario. La naturaleza pulsátil de la liberación de GnRH es crucial para sostener la secreción de gonadotropina. Los esteroides sexuales circulantes afectan la secreción de GnRH y así la LH y la FSH mediante mecanismos de retroalimentación tanto positivos como negativos. Por ejemplo, los estrógenos proporcionan una influencia positiva sobre los efectos de la GnRH en la secreción de LH y FSH. También van a ocurrir efectos de retroalimentación negativa de los esteroides sexuales
sobre la secreción de gonadotropina. Por ejemplo, en mujeres la insuficiencia gonadal primaria o la menopausia da por resultado aumentos en la LH y FSH, que pueden suprimirse con terapia de estrógenos en dosis altas a largo plazo. En el ovario, la principal fuente de producción de hormonas es el folículo en maduración. Los ovarios no solo almacenan las células germinales, también producen y excretan hormonas que son vitales para la reproducción y para el desarrollo de las características sexuales secundarias. Los componentes de los folículos son las células de la teca, las células de la granulosa y los ovocitos primarios. Las células de la teca producen andrógenos, en tanto que las células granulosas producen estrógenos. Las otras células del estroma que contribuyen a la producción de andrógenos pueden dividirse en dos poblaciones: las células intersticiales secundarias, derivadas de la teca, y células del hilio. Estas células son las que principalmente están implicadas en la producción de hormonas durante la menopausia. Con respecto a las hormonas ováricas, recordemos entonces que todas estas van a ser derivadas del colesterol. La fuente más común es el colesterol portador de lipoproteína en plasma, principalmente en forma de lipoproteína de alta densidad, LDL. La estimulación de las células de los ovarios mediante hormonas tróficas como la hormona estimulante del folículo, FSH, y la hormona luteinizante, LH, facilitan la captación de colesterol al incrementar el aumento de receptores de LDL sobre la superficie celular. El paso de determinación de tasa que asigna el colesterol para la síntesis de esteroides es la reacción enzimática de fragmentación de la cadena lateral del colesterol. Esta reacción convierte el colesterol en pregnenolona, precursora de las hormonas esteroideas, y ocurre en la mitocondria. La pregnenolona se transporta fuera de la mitocondria y los pasos restantes en la producción de los esteroides sexuales ocurre principalmente dentro del retículo endoplásmico liso. Las actividades enzimáticas que catalizan cada bioconversión se representan dentro de los recuadros. Para las actividades mediadas por el citocromo P450 específico, se enlista entre paréntesis el nombre sistemático de la enzima, CYP, seguida de un número, como CYP-B2 y CYP17, en el caso de estas dos, que tienen actividades múltiples. De manera general, el ciclo menstrual está regulado por interacciones entre el eje hipotalámico hipofisiario ovárico, HPO, y el útero. De manera resumida, el hipotálamo secreta hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, que estimula a la hipófisis para que libere FSH y LH. Estas gonadotropinas pueden entonces activar al ovario para que libere un ovocito con capacidad de fertilización. Al mismo tiempo, el ovario secreta hormonas que actúan sobre el recubrimiento endometrial del útero para prepararlo para la implantación. Además, las hormonas ováricas retroalimentan al hipotálamo y la hipófisis, regulando con ello la secreción de gonadotropinas durante las fases del ciclo menstrual. El término ciclo ovárico se refiere a los eventos regulares que ocurren en los ovarios de mujeres no embarazadas sexualmente maduras durante el ciclo menstrual. Este ciclo se puede dividir en la fase folicular, que ocurre antes de la ovulación, y la fase lútea, que ocurre después de la ovulación. Dado el ciclo idealizado, obviamente, de 28 días, la fase folicular ocurre entre los días 1 y 14 y, el día 14 el folículo maduro se rompe, liberando entonces el ovocito secundario recién formado. Después de la ovulación, el folículo forma la estructura endocrina, el cuerpo lúteo. La ovulación marca la transición a la fase lútea, día 15 al 28. El cuerpo lúteo segrega progesterona y una pequeña cantidad de estrógeno. Si ocurre la fertilización del ovocito secundario, el cuerpo lúteo continúa secretando progesterona para mantener un embarazo, particularmente en el primer trimestre, después de lo cual la placenta se convierte en la principal fuente de progesterona. Si no se produce una fertilización, el cuerpo lúteo degenera para formar el cuerpo albicans. Con respecto a la regulación de la secreción hormonal durante el ciclo ovárico,
Esta va a estar regulada por la hipófisis anterior y el ovario antes y después de la ovulación. Vayamos por pasos. En el paso número 1, que ubíquenlo por favor en la gráfica, entonces en este paso, antes de la ovulación, va a haber un aumento en la secreción de FSH, lo que estimula el desarrollo de los folículos y la secreción de estrógenos. En el paso número 2, el estrógeno hace que el endometrio prolifere y el hipotálamo aumente la secreción de LH, lo que da lugar a picos de LH y FSH antes de la ovulación. Por otro lado, en el paso número 3, el pico de la LH hace que un folículo madure y ovule. El cuerpo lúteo se desarrolla y secreta progesterona y algo de estrógeno. Vámonos al paso 4. En este paso, la progesterona causa hipertrofia del endometrio y tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de LH y FSH. Es decir, el cuerpo lúteo continúa secretando progesterona durante aproximadamente 12 días después de la ovulación. Gracias chicos por la atención. Cualquier duda la vemos en la sesión de dudas.